Amén. Hoy quisiera conversar con ustedes en un primer momento y tratar de responder una pregunta que por estos días me estoy haciendo una y otra vez. ¿Por qué la fe se volvió un carretazo? O sea, ¿por qué la fe se volvió tú sabes, un discurso? Y digo que se volvió así porque me encuentro todos los días con seres humanos a las que la fe les significa poco o nada, ¿verdad? Es decir, parto de la constatación de que muchos jóvenes, de que muchos señores, de que muchas señoras no encuentran nada en la fe. No les interesa la fe. Es más, piensan que es hasta un cepo, es decir, una cosa que te esclaviza, que no te deja fluir libremente. Y mi pregunta es, ¿por qué eso que hace que algunos hombres entreguen su vida hasta morir, eso que hace que muchos hayan muerto antes de apostatar, antes de ir en contra de su fe, se ha vuelto eso? O sea, es que cuando yo leo las páginas del Nuevo Testamento, yo encuentro una cosa sublime. Y perdónenme, pero no es lo que veo en nuestro diario vivir. Más bien lo que veo en nuestro diario vivir es como apatía, como desidia. Y entonces yo me pregunto, ¿en qué momento esto que parecía una propuesta de vida, de felicidad, se volvió eso tan aburrido y eso tan, tú sabes? Y seguro no tengo respuesta, una respuesta contundente, porque tú comprendes que es una realidad muy compleja, ¿verdad? Y no hay una respuesta así, el padre Liniero la va a responder 2 preguntas. No. Pero sí creo poder reflexionar en torno a eso. Y yo creo que ha habido un problema serio. Y sabes, la fe dejó de ser una experiencia existencial. ¿Sabes lo que es una experiencia existencial? Una experiencia existencial es esa vaina que te golpea adentro a ti en el corazón. O sea, una experiencia existencial es ese momento en el que algo golpea, impacta toda tu vida, impacta todo tu ser. Una experiencia es comer chocolate. Eso es una experiencia. Y eso te impacta, ¿sí o no? Golpea tu papilas gustativas y eso produce en ti una reacción de gusto o de rechazo. A mí particularmente no me gusta, ¿verdad? A otros les fascina. Eso es una experiencia. Eso es personal. Tanto así que a ti te puede gustar el chocolate y a mí no. La fe es una experiencia. Es decir, es eso, es algo que impacta mi ser, pero que de alguna manera ya no se queda reducido a mis papilas gustativas, sino que implica todo el sentido de mi vida. No sé si fui claro. ¿Sí? Sí fui. Ensayo de nuevo. Cuando la gente me dice sí, es que tú sabes. La fe no es aprenderse algo. La fe no es, yo te confieso al Padre. La fe no es eso. La fe ni siquiera es tener una actitud en la liturgia. No, la fe no es eso. La fe es una experiencia existencial. Es decir, una situación, un hecho que me golpea en mi conciencia. O sea, yo no sé dónde queda, pero ahí me golpea. ¿Sí? Ok. Hay tipos de experiencias. Vuelvo a decirte, comerse un mango es una experiencia. Y uno queda todo babeado así. Eso es una experiencia. Agradable para algunos, desagradable, pero es una experiencia. Pero la fe es esa experiencia, pero ya no se queda en lo superficial del gusto, del tacto, sino que de alguna manera implica el sentido de mi vida. ¿Cómo se da esa experiencia existencial? Porque es que yo lo que creo es que a todos nosotros nos dieron por hecho que ya habíamos tenido esa experiencia existencial. Y sin esa experiencia existencial, tú no entiendes por qué yo soy célibe. ¿Te la pillas? O
O sea, si tú no tienes la experiencia, si tú no sientes lo que yo siento cuando hablo de Jesucristo, tú dices, ese man está, algo no funciona bien en su dinámica, en su química cerebral. No, sí funciona bien. Lo que pasa es que hay una experiencia. Una experiencia típica es el enamoramiento, es una experiencia típica. ¿Tú estás enamorada? No se nota. Pobre tipo. Pobre tipo. ¿Y qué? ¿Tú estás enamorada? Bueno, ella pensó que de pronto está viendo el programa. Sí. Oiga, pues el enamoramiento es una experiencia. Yo te aseguro que yo veo a ese man, al man que te quita los sueños y que te hace apasionadamente responder que sí. Y te juro que tu mirada y la mirada mía son bien distintas frente a ese tipo. Mientras a mí me parecerá tú sabes, tú dirás, ¿ves la diferencia? ¿Por qué? Porque hay una experiencia. Ella con él tiene una experiencia que no es la misma que yo tengo con él. Yo ni siquiera lo conozco. ¿Ves la diferencia? Eso es una experiencia. Claro, le puede pasar a ella lo mismo con Jesucristo. Si ella no se ha encontrado con Él y no ha tenido una experiencia existencial con Él, le pasa lo mismo con Jesús que a mí me pasa con su novio. A mí el novio de ella no me importa. Es más, ni lo conozco. Ni quiero conocerlo. Basta con conocerte a ti. ¿Me hago entender o no? Lo mismo, si ella no tiene una experiencia, o sea, ¿qué es lo que hace diferente? Bueno, primero que ella es mujer y yo soy varón. Primero esa diferencia, y que a ella le gustan los varones y a mí me gustan las mujeres. Esa es otra diferencia, ¿verdad? Quita esa diferencia de género, ¿no? Que está clara, obvio. Espero. Si no me mato con alguien. Pero bueno. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que hace que ella y yo tengamos una percepción distinta del tipo? Vamos a llamarle Ruperto. De Ruperto. Por si las moscas hay varios, entonces no tengamos dificultades. Ruperto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú te llamas cómo? Paola. ¿Cuál es la diferencia entre Paola y yo con Ruperto? En que ella ha tenido una experiencia con él y yo no, ni la quiero tener. ¿Estamos? Lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Jesús. A veces la gente supone que uno ha tenido esa experiencia. Y si esa experiencia no se provoca, y si esa experiencia no se propicia, no pasa nada. 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 La fe, lo llaman en el Evangelio de Juan, se plantea como un encuentro con Él. A mí me fascina. Dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan que estaba en una esquina Juan Bautista con 2 de sus discípulos, ¿verdad? Andrés y Felipe parece ser, ¿verdad? Estaban ahí los dos manes, estaban conversando con Juan, Oye, no, supiste que Nairo ganó el Giro de Italia y tal. Y el otro decía, no, y el Mundial, y viste cómo están jugando el Mundial, la cosa está bien, buenos resultados los que se nos han dado y tal. Están conversando de eso, ¿verdad? Y entonces pasó Jesús en la moto. Pasó Jesús. Pasó. Y entonces Juan Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Te la voy a dejar pasar, ¿oíste? No creas que no escuché, te la voy a dejar pasar. Vete conmigo, ahí no te... Oye, he ahí el Cordero de Dios. Y Jesús se detuvo y estos manes le dijeron, hey, ¿dónde vives? ¿Te acuerdas? No, perdón, Jesús se volteó y le dijo, ¿qué buscas? ¿Qué buscan? Porque subió que los manes estaban como sospechosos ya, tú sabes, atrás de él. Y ¿estos manes qué? Y Jesús se volteó y le dijo, ¿qué buscas? ¿Qué buscan? Y ellos les dijeron, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús responde, vengan y lo verán. Eso es les propone un encuentro.
Les propone una experiencia. Nacho, si no tienes ese encuentro y esa experiencia con Él, no entiendes nada de lo que pasa aquí. Yo entiendo que mucha gente a veces cree que estamos locos, porque no han tenido esa experiencia, no han ido con Él. Dice el texto que fueron con Él y que se quedaron con Él. Mientras no haya esa experiencia, esto no pasa nada. Perdemos el tiempo. Por eso yo creo, usted señor Cantillo, usted que quiere ser sacerdote, usted que dice tener vocación, nosotros tendríamos que propiciar y provocar esas experiencias. Yo creo que evangelizar es eso, es provocar esas experiencias. Y lo que sucede es que nosotros los textos no los comprendemos. Mira, si tú revisas los textos de Mateo y de Marcos sobre las vocaciones, tú te encuentras con que él pasó, le dijo, sígueme, y los manes dejaron todo y lo siguieron. Y si tú no eres capaz de entender que hay ahí la síntesis de una vida, tú no comprendes eso. O sea, yo no comprendo cómo Leví dejó el computador, dejó todo y se fue tras de Jesús. Yo eso no lo comprendo. ¿O tú lo comprendes? Yo no comprendo cómo Pedro y cómo el hermano de Pedro, Andrés o Santiago y Felipe, los Boanerges, estaban trabajando. Jesús pasó y ellos inmediatamente le dijeron, listo. Inmediatamente le dijeron, lo dejaron todo y se fueron con él. Yo eso no lo comprendo. Yo eso no lo comprendo. Yo eso no lo comprendo. Si no es como la síntesis de un proceso de vida. Por eso el texto que más me gusta para explicar lo que es el encuentro y para explicar cómo el encuentro nos lleva a la fe y cómo es la fe una experiencia existencial, es el capítulo 5 de Lucas, del verso 1 al verso 11. Escuchen, dice así: en cierta ocasión Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se apiñaba a su alrededor, deseosos de escuchar la palabra de Dios. Atrancadas a la orilla, Jesús vio dos barcas. Los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, rogó a su dueño, Simón, que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí estuvo enseñando a la gente. Cuando acabó su discurso, dijo a Simón, rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón Pedro le dijo, maestro, hemos estado pescando toda la noche, hemos trabajado duro y no hemos pescado nada. Pero puesto que tú lo dices, echaré las redes. Y así lo hicieron. Y recogieron tal cantidad de pescado que las redes estaban a punto de romperse. Entonces avisaron por señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Llegaron ellos y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Y es que el temor los había invadido a él y a todos sus compañeros a la vista de la gran redada de peces que habían capturado. Lo mismo les ocurría a Santiago y a Juan, los hijos del Zebedeo, que acompañaban a Simón en la pesca. Pero Jesús le dijo a Simón, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con él. Palabra del Señor. José, este relato ya es más claro. Claro. No fue que Jesús pasó y ellos dejaron todo y se fueron sin conocerlo. No. Ya este texto, Andri dice cosas más interesantes. Oiga, para poder creer en Él, para poder tener una experiencia con Él, para poder tener un encuentro con Él, es necesario, 1, escucharlo, y 2, ver su poder. Ya yo entiendo por qué algunos no creen en Él. Ya yo entiendo. Claro. Si tú no lo has escuchado, ¿cómo vas a ir tras de Él? Paola, ¿cómo vas a ir tras de Jesús si no lo has escuchado? Paola, si no has visto lo poderoso que es, ¿cómo vas a ir tras de Él? Luisa Fernanda, Pedro va tras de Jesús, lo deja todo y va tras de Jesús, porque es que acabo de escucharlo hablar.
y acaba de verlo actuar con poder. ¿Me hago entender o no? Sin esa experiencia no hay discipulado, ni hay seguimiento, ni hay fe. Pues es que la gente quiere que uno tenga fe sin escucharlo y sin verlo actuar. Me parece genial el texto, porque primero es un relato de vocación tipo. Y en ese relato de vocación se nos deja claro que Jesús primero tiene una palabra para nosotros. Y entonces ahí es donde yo le digo, si usted descubre la palabra de Jesús, si usted escucha la palabra de Jesús, si usted ve cómo esa palabra revela sus debilidades, ve cómo esa palabra lo consuela, ve cómo esa palabra lo anima, ve cómo esa palabra lo lleva adelante, usted lo sigue. Pero si no tengo esa palabra. Ahora, si usted ve su poder, y me encanta porque el poder no fue una vaina mágica así, abracadabra, pata de cabra. Lo que hizo fue muy sencillo. Le digo, tiren las redes. Estos manes estaban pescando en la orilla. En la orilla no se pesca. Bueno, un resfriado de pronto. Pero no, hay que pescar en mar adentro. En mar adentro. Jesús le dice, mar adentro. Y a mí me encanta porque Jesús le dice, lancen las redes. Y me fascina Pedro. Pedro le dice, no, Señor, llevamos toda la noche pescando. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia. Es una de las experiencias más frustrantes que yo he tenido en mi vida. Salir a pescar a las 5 de la mañana y regresar a las 3 de la mañana con un parguito así. Esto me ha pasado, ¿ah? Yo no sé si a usted le ha pasado. Uno termina como frustrado. Uno dice, afortunadamente existen las pescaderías. Claro, yo no me presenté a mi casa sin pescado, yo compré, o sea, mi mamá dijo, están como en ya mami, que lo compré, desde esta mañana lo pescamos. Pero yo no sé si es más frustrante. Tú te imaginas uno tirando anzuelos, allá no se tiran redes, sino tirando anzuelos, la paciencia y tal. No picó nada. Y Pedro le dice eso, Señor, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero sin embargo, porque tú le dices, lanzaré las redes. Y capturaron cualquier cantidad de peces. Insisto, para que haya una experiencia de fe, se necesita un encuentro con Él. Y ese encuentro con Él es vivir su palabra y vivir su poder maravilloso. Si tú escuchas su palabra, yo te aseguro que dirás como Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y cuando tú lo ves actuar, entonces tú dices, ¿pa' dónde cojo si solo Él es el dueño de mi vida? Hey, yo soy un tipo atormentado por preguntas. Una de mis tragedias mentales es que me pregunto cosas. Yo a veces quisiera no preguntarme nada, tú sabes. Es más fácil vivir. ¿Es más fácil así o no? Así más fácil la vida. Comes, trabajas, te encuentras con Ruperto, duermes y sigue la vida. ¿O no? Esa vida es bacana. La tragedia es cuando tú comienzas a preguntarte. Cuando tú comienzas a preguntarte ¿por qué? ¿Por qué esto y por qué no aquello? Yo no sé, a mí me atormentan las preguntas. Cuando tú comienzas a darte cuenta que hay un pocotón de cosas que no tienen mucho sentido. Cuando tú comienzas a darte cuenta que la vida se vuelve como rutinaria. Usted la vida no se vuelve rutinaria. Me levanto, voy, atiendo a Nilson, le llevo al padre, el padre le abro la puerta, no sé, me levanto, le al padre, me levanto. Luisa, llega un momento en que eso es de preguntarse o no. ¿O no? Y eso atormenta. A mí me atormentan las preguntas. Yo quisiera vivir sin que esto me importara Yo quisiera vivir que todo está bien. Yo quisiera vivir subido en unas nubes, tú sabes. Quisiera creer que lo más importante es ver a Ruperto y ya. Sí, porque hay algunas, no tú, Paola, otras, que creen que ay, Ruperto, y ponen todo el esfuerzo en Ruperto. Y al mes te dejó Ruperto. Yo quisiera que la vida fuera así. Pero es que en la vida hay preguntas. Y yo, perdónenme, no he encontrado mejores respuestas
sino en la palabra de Jesús. Solo en Él he encontrado palabras de vida eterna. Solo en Él he encontrado sentido a mucho de lo que hago. Solo en Él. Pero peor, hay veces que siento la frustración de la pequeñez de mis fuerzas. Porque aunque uno se crea la red, aunque uno se crea tú sabes, aunque uno se crea uno llega a momentos en que constata que sus fuerzas no son nada, que hay cosas que no puedo hacer, que hay cosas que no puedo superar, que hay cosas en las cuales me encuentro como el pueblo de Israel frente al mar y con el ejército egipcio persiguiéndome. Yo no sé si le ha pasado. Si no le ha pasado, es que usted no vive, está muerto. Porque puede haber mucha gente que está muerta y que cree que vive. Sí. Hay mucha gente que está muerta hace rato. No huelen mal por el perfume. Pero hay gente que no se pregunta, hay gente que no se cuestiona, hay gente que no siente que hay problemas. Hay problemas, yo no sé si ustedes tienen, pero yo tengo problemas que a veces exceden mis fuerzas. Y entonces, cuando estoy en esas situaciones límites, descubro el poder de Él, que es capaz de abrir el mar de las dificultades para que uno pase por medio, que es capaz de levantar cuando ya uno está vuelto, que es capaz de dar victoria cuando todo está perdido. Ese es el Jesús que enamora tu vida. Y ese es el Jesús que tenemos que descubrir. Porque ante ese Jesús es que Pedro dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Porque lo escuchó y porque vio su poder. Es más, se benefició de su poder. Ahí está lo primero. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que reaviven su fe. Yo no sé si ustedes tienen fe y no sé. Pero lo que yo sí sé, de pronto están aquí por obligación. Por todos los llamaron, tienen que ir allá, que está el dinero. Y a ese man se pone pila, De pronto Donald no quería venir, pero lo obligaron, es probable, uno no sabe. A Nacho nunca lo había visto, ¿viste? Pero vino, uno no sabe. Yo no sé cuál sea la relación de ustedes con Jesús. Yo no sé si lo conocen o no lo conocen. Yo no sé si han tenido una experiencia con Él o no. Yo lo que sé es que si no la tienen, todo esto termina siendo sin sentido. Yo quisiera creer que el licor llenara mi vida. Yo quisiera creer que el licor le diera sentido a la vida. Estuviera borracho siempre. Yo quisiera creer que la marihuana, hay algunos que le meten a la natural, ya tú sabes. Y como ahora la natural es un remedio, hay un poco de gente en ese viaje. No, padre, es que esto es un remedio. Es que cuando estoy así soy más creativo. Y creyendo, con todo respeto por ti, con todo respeto, pero si yo creyera que ahí está el sentido de la vida, me hubiera fumado la Sierra Nevada de Santa Marta completica. Pero es que sé que ahí no está el sentido. El sentido está en ese que tiene palabras de vida eterna y que tiene poder para darle sentido a mi vida. ¿De qué es lo que les propongo en esta catequesis? Búsquenlo. Vamos a leer el Nuevo Testamento. Vamos a leer la palabra. Vamos a encontrar ahí lo que Él nos está diciendo. Déjate tocar por esas palabras. ¿O tú crees que no me rompe la cabeza cuando dice ama a tu enemigo? Me rompe la cabeza. Yo quisiera que me diga aplástalo. La madre, uno busca el texto como pensando en que Alberto, aplástalo. Y ¿sabes? Una rabia que uno le da cuando, a ustedes no, porque ustedes son muy santos, pero yo que soy un humano pecador, a veces me da unos ataques que no llegan, que me hacen esperar una hora, que bueno, no vamos a hablar de esas cosas, pero me tiembla. Y quisiera leer la palabra y que la palabra me dijera: Alberto, hazle que pague hasta la última. Y no, y voy a la palabra y la palabra dice que ama. A todos nos gusta que nos den cosas. Si es plata, más, ¿verdad? Y dice la palabra, una palabra que muy seguramente salió de la boca de Jesús, aunque no está en los evangelios, pero sí la cita Pablo: hay más alegría en dar
que en recibir. Y yo le pregunté a un boxeador y dice que es verdad. Yo le pregunté y el boxeador me dijo que sí. Me dijo, padre, es verdad. Oiga, ¿usted comprende en qué estamos? O sea, yo lo que quiero es provocar su fe. La de ustedes, las de los que están allá. No podemos seguir siendo católicos sentados en las bancas. Católicos que esto no nos importa. Tenemos que descubrir a Jesús y amarlo. Cuando uno descubre su palabra y cuando uno descubre a Él, uno lo deja todo. Es que Pedro dice el texto que lo dejó todo. Ahí termina el texto. ¿Sí estaba ahí o lo leí en otra parte? ¿Ah? Ahí está, ¿verdad? Ah, claro, verso 11. Dice, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Lo dejaron todo. Andri, todo. Con Jesús no se negocia por mitades. Porque aquí hay un poco de gente negociando cosas. No, con Él no. Cuando lo encuentras a Él. Mira, vamos a volver a Paola. Si uno por un man, en tu caso, y uno por una vieja, es capaz de dejar todo, ¿o no? Yo conozco a más de una que le han dicho a la mamá, y la mamá, no te vayas con ese vagabundo, y me voy, y se van con el man, ¿sí o no? Yo conozco a más de una que a través de internet, joder, mi amor, hola, negra, no conocen al tipo, lo han visto 3 veces en cámara, y 20, y la... Es que no sé cuál sea el mejor calificativo, no sé cuál sea. Vamos a decir usuaria, ¿verdad? Es el más neutral, es el más neutral. Y la usuaria lo deja todo y se va, ¿o no? Dime. Yo conozco tipos que tienen una familia organizada, una familia hermosa, con hijos preciosos, con una mujer hermosa, y de pronto aparece un palo de escoba que a ellos les emociona y lo dejan todo. Y uno dice, pero ven acá, si tú construiste esto en 40 años. Con ella no era feliz. Después de 40 años te vas a dar cuenta. ¿Ustedes creen que uno es bruto? Van a salir ahora con el cuento. Más bien que el palo de escoba barre bien. Y que andas en otro viaje. Imagínate. Si uno hace eso por seres humanos tan finitos como uno, que lo pueden a uno decepcionar, que lo pueden a uno falsear, que lo pueden a uno engañar, porque ¿cuántos de ustedes no estará recibiendo ¿cómo se dice eso? Otras posibilidades hermenéuticas. ¿Ah? Lo digo en serio. Oye, si uno deja eso, dime tú si al conocerlo a Él no lo dejo todo. A mí me encantan los obispos en Aparecida, los obispos de Latinoamérica en Aparecida, eso debe ser número 28, 29, 30 por ahí de Aparecida. Dicen, el mejor regalo que hemos recibido es Jesús. La idea mía, bro, es que lo conozcas hasta el punto que puedas decir eso. Mira lo que le voy a decir, Andy, mañana se lo voy a repetir. Si no están fascinados por Él, el sacerdocio no tiene sentido. Si no están fascinados por Él, las niñitas de la universidad son más lindas que Él. Te lo juro. Te lo juro. Si no están fascinados por Él, la plata es más importante que Él. Si no están fascinados por Él, el poder, el sentirse es más importante que Él. La única manera de poder ser presbítero es estar apasionado por Él. Y para eso hay que conocerlo todos los días. Y hay que amarlo todos los días. Y entonces uno es capaz de dejarlo todo. Uno es capaz de dejarlo todo. ¿Sí, no? O sea, mientras tú no tengas esa experiencia, seguirás pensando que estoy loco. Y yo tendré que respetar tu apreciación. ¿Sí, Luisa? Mientras tú no te mueras, mientras tú no lo encuentres a Él con sus palabras y no lo veas hacer esas maravillas, tú podrás seguir creyendo que todos nosotros andamos embalados. Pero no, yo no meto nada. Los que meten son otros, yo no. Yo quietico. Don José es así. Es así, don José.
Por eso, don José, la tragedia más seria es pasar por aquí sin vivir esa experiencia. A mí lo que más me preocupa de ustedes que trabajan con el minuto de Dios, o que trabajan con el minuto de Dios en cualquier parte, o con ustedes que están cerca de sus parroquias, es que pasen por esto, que dizque es de Él, porque me han dicho que es de Él, y no tengan una experiencia con Él. Eso sería perder el tiempo. Pagan más plata en otras partes. Hijo. Lo digo en serio. Puedo sonar muy duro, pero es así. Si para mí es una bendición trabajar para el minuto de Dios, en este caso, es porque me ha propiciado encontrarme más con Él. Todos los días me ha propiciado encontrarme más con Él. Yo afortunadamente lo conocí rápido, tú sabes. Yo tengo que decir que lo conocí muy rápido. El man se metió en mi vida muy rápido. Comencé a escuchar su palabra muy rápido. Y no tengo problemas de esquizofrenia, no escucho voces, ni veo vainas, ni nada de esas cosas. Respeto eso, pero yo no tengo esas experiencias. Ni sé quién se va a sanar. Aquel se está sanando. Yo de esas cosas no sé. Yo de eso no sé. Ni hago milagros, ni toco nada. Yo de eso no sé. Yo lo único que sé es que sus palabras son palabras de vida eterna. Y que si todavía no me pegó un tiro, es porque lo conocí. Es así. Mi problema es hasta ese punto. Mi problema es hasta allá. Que si todavía tengo 45 años y disfruto la vida, es porque lo conocí. Y lo que quiero es que tú lo conozcas. Porque aunque seas feliz, con Él serás más feliz. Amén. ¿Hay preguntas? No respondan. No, padre. Tú diga, padre, yo no. De pronto hay otros que sí. Mira, él va a preguntar. ¿Tú alcanzas a tenerlo ahí? El padre decía que si yo no me apasiono por él, el sacerdocio no tendría sentido. Y lo mismo pasa en el matrimonio, en la vida de familia, el convivir, en la fidelidad, el encuentro. Si tú no te apasionas por él dentro de tu matrimonio, no tiene sentido. Básicamente. Gracias por decirlo, Julio. Gracias por decirlo. Mira, Julio el bueno. Gracias por decirlo, gracias por compartir eso. Me encanta. Porque yo lo podía decir desde el sacerdocio, pero yo no he estado viviendo nunca con nadie. O sea, yo dormí solo casi siempre. Entonces de eso no sé. Pero él lo dice desde su experiencia. Gracias, Julio. ¿Alguien más? ¿Quedó claro? Hay que provocar esa experiencia. Hay que buscar esa experiencia. Hay que encontrarse con Él. Y voy a ser muy duro. Y de pronto aquí puedo exagerar. Y si estoy exagerando me perdonan. Y eso no lo da la piedad. No porque yo haga muchos rosarios tengo encuentro con Él. No porque yo vaya a muchas eucaristías tengo encuentro con Él. ¿Me hago comprender? Creo que es al revés. Mi encuentro con Él me lleva a disfrutar la celebración, a disfrutar la oración, a gozarme en los momentos que tengo. Porque la gente cree que es al revés, tú sabes. Entonces lo levantan a uno a misa. Y no. Yo conozco mucha gente que se chupó no sé cuántas misas en su bachillerato. Y no, ¿verdad? Y ahora no quieren saber nada de eso. Porque el camino no es el camino es al contrario. Bueno, oramos. Vamos a pedir al Señor que nos llene. ¿Qué? ¿Quieres hacer una pregunta? Ah, bueno, tranquilo. Creí que estaba saludando a alguien. Buenos días a todos. Me gustaría hacer una pregunta. Bueno, el padre hablaba sobre la santidad como un camino. Y sobre el tedio que sentía, sobre el tedio que se evidencian algunos jóvenes frente a ese tema. ¿Cómo se hace para sentir, cómo se hace para saber que eso está presente en mi vida o en la vida de las personas a quienes denomino creyentes? Difícil. Che, este man me hace una pregunta como para 2 meses aquí. ¿Ah? Como para un semestre de clase, ¿oíste? Voy a responderte de 3 maneras. ¿Tú te llamas cómo? Rubens. Rubén, voy a responderte de 3 maneras. 1, las experiencias existenciales son personales. ¿Estamos? Son
personales. Es decir, las experiencias existenciales no se pueden imponer. Eso es lo primero. A mí me gustan las frutas secas. Me fascinan. Si es piña más. Muero por las frutas secas. Me encantan. Entonces cuando yo llevo frutas secas a mi casa, quisiera que mis sobrinos compartieran conmigo eso. A ninguno le gusta. Y no he podido. O sea, me gustaría sentarme con ellos mientras hablo cosas y que comamos frutas secas. Quieren que compre helado, quieren que compre otra cosa. No les he podido imponer ese gusto. ¿Por qué? Porque el gusto es una experiencia. Tanto así que a ella le gusta el chocolate y a mí no. Primera respuesta. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Que cada uno tiene una experiencia que hay que respetar y que hay que valorar. Segundo, toda experiencia de santidad o de encuentro con el Señor tiene que expresarse en la vida diaria. O sea, a los santos se les conoce en la vida. ¿Me hago entender? O sea, los santos no son santos bajo la cama. Son santos en la vida diaria. Cuando tú los ves, tú dices, ese está lleno de Dios. Sin que él arranque con la Biblia aquí y yo, ¿qué quieres que te predique ahora? Sin que él ande vestido todo, sin que él ande en ese plan. Cuando tú lo ves en su actuar, en su vivir, tú dices, este man tiene algo raro. Y eso, ¿me hago comprender? La santidad y el seguimiento de él se muestra. Porque es que una vela no es encendida para meterse debajo del celemín, dice la palabra. ¿Estamos o no? O sea, cuando tú tienes que decir, yo soy cristiano, es porque no lo eres tanto. Cuando tú tienes que decir, yo soy un hombre santo, es porque no lo eres tanto. La gente que es así, se le ve. Se le ve. Yo no sé si ustedes han vivido con gente santa. Yo he tenido experiencia con gente santa y uno dice, no friegue, esta es una persona, tú sabes, aquí hay algo extraordinario. En lo ordinario de la vida veo algo extraordinario. ¿Estamos? Segunda respuesta, señor Rubens. Tercera respuesta. Yo creo que esto se trata de autenticidad. Esto no es de hacer papeles. Esto no es de apariencia. Yo sé que el mundo de hoy se volvió apariencia, ¿verdad? Yo sé que el mundo de hoy es aparenta aunque no sientas. A mí me encantan las parejas. ¿Tú has visto las parejas en la calle? Hola mi amor, hola nené, nice. Y véalos a ver cuando están puerta adentro para que veas tú. Yo he visitado a unos amigos, no voy a decir cuáles. Yo he visitado a unos amigos y cada vez que yo los visitaba, mi nené. Y entonces el otro estaba comiendo un cuncho de hamburguesa. ¿Quieres? Y a mí me parecía lo más ridículo porque ellos sabían en qué andaban. Pero es que nosotros vivimos en la época de la apariencia. En la época de que los otros crean. Oiga, aquí estamos hablando de autenticidad. Y tú logras discernir cuando algo es auténtico y cuando no lo es. Así como los que conocen de camisa saben cuando una camisa es de marca, sin que diga aquí la marca, mamello, porque ahora las marcas dicen de aquí hasta aquí. ¿No has visto el cocodrilo ese que cada vez es más grande? ¿Ah? ¿Y la burra? No, también va así. Oiga. No, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de los que saben, son capaces de descubrirla sin... ¿Sí o no? Bueno, lo mismo pasa, autenticidad. Vamos a rezar un ratito antes de la misa. Vamos a pedirle a Dios que nos provoque esa experiencia. No tiene que ponerse de pie. Vamos a pedirle a Dios. Te pido que saques tus pliegos de peticiones y que aproveches este momento para pedirle. Pídele con confianza. Dile, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero conocerte, yo quiero amarte. Para poder decir como Pedro, arrodillarme ante ti. Decirme, apártate de mí que soy un pecador. Y poder dejarlo todo e ir tras de ti, Señor.